Y en esta mañana estaré hablando bajo el sermón lo que Dios pide de su pueblo. Miqueas capítulo 6, verso de 6 al 8. Dice así su palabra. Leemos su palabra en el nombre de Jesús. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos, amados hermanos. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por los dones, por los talentos que tú has dado a tu iglesia, Señor, los cuales, Señor, apuntan a tu gloria, a tu excelencia, a que tú no nos has dejado huérfanos, Señor. Tú nos capacitaste, Señor, y nos diste tu Espíritu Santo como garantía de que tú vuelves por tu iglesia, Señor. Tú nos diste tu Espíritu Santo para que nos ayude a llegar hasta el final de la carrera. Señor, en este momento te presento esta iglesia, a cada persona que escuchará, Señor. Habla a sus corazones, Señor. Habla a sus vidas. Que estas palabras, Señor, sean palabras que edifiquen, pero que no sean palabras de humanidad, Señor, sino que tú hablas a tu pueblo, Señor, para edificación. También te presento a mi vida, Señor. Úsame, Padre, con denuedo en esta mañana, para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Vivimos en una sociedad donde el ser humano constantemente se erige como un juez. La cultura moderna nos ha enseñado a emitir juicios de valores, ya sea en la política, en el deporte, o en las redes sociales, o incluso en la vida cotidiana. Hemos aprendido a juzgar a la persona por sus acciones, por la forma de hablar, o incluso por sus apariencias. Esta cultura moderna nos ha vendido la idea de que nosotros podemos juzgar con toda justicia, con toda misericordia, pero la pregunta ¿es ese nuestro papel? Y la película La Cabaña Cristiana refleja esto muy bien. El protagonista principal, Mackenzie, es llevado a una experiencia profunda ante la sabiduría divina. Y al llegar allí, le dice: Mackenzie, aquí tú estás en un juicio. Pero ¿sabes qué? Tú no serás juzgado. Tú serás el juez. Y este hombre, con su delirio de grandeza, porque nos creemos los más poderosos, él creía que él podía hacer el papel del juez. Él creía que podía hacer el papel para emitir juicios con toda justicia, con toda misericordia y con toda verdad. Entonces empiezan a presentarle una serie de escenarios. Y lo primero que le dice: ¿qué tú piensas de los egoístas, de los drogadictos, de los asesinos, de los terroristas? Y inmediatamente el hombre dice: son culpables. ¿Qué tú piensas del hombre que maltrata a una mujer en su casa? Son culpables. ¿Qué tú piensas del hombre que asesinó y violó a tu niña pequeña? Este hombre con ira dice: lo enviaría al infierno. ¿Y qué tú piensas del padre de este hombre que lo convirtió en un monstruo? Y con también ira dice: también lo condenaría. Pero la prueba toma un giro inesperado cuando la sabiduría divina trae a sus dos hijos mayores y le dice: ahora tú tendrás que juzgarlo a ellos. Tú decidirás cuál de ellos recibirá tu justicia y cuál de ellos recibirás tu misericordia. Y le presenta los argumentos. Tu hijo te habla mentira y se fuga de la escuela. Tu hija usa palabras violentas y no sabes si te quiere. Ambos son pecadores. Tú tomas la decisión de cuál de ellos irá al cielo y cuál de ellos irá al infierno.
Y la justicia que parecía tan firme para juzgar a otro, en ese mismo momento este hombre empieza a quebrantarse. Y él dice, yo no puedo tomar esta decisión. Porque la realidad es, mis hermanos, que cuando se trata de otros, con facilidad podemos decir, este merece la justicia. Cuando se trata de otros podemos decir, esa persona hizo esto por orgullo, esa persona hizo esto por vanagloria. Pero cuando se trata de nosotros, cuando se trata de nuestros seres queridos, la decisión no es tan fácil de ser tomada. La realidad es que quisiéramos que siempre a nosotros y a las personas cercanas a nosotros se nos aplicara la misericordia. Y este dilema refleja la realidad del ser humano, que nosotros no estamos en capacidad de juzgar a nadie. Solamente Dios tiene el poder de juzgar a la persona con justo juicio, con toda misericordia y con toda verdad. Desde Génesis capítulo 3, el ser humano siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Siempre hemos querido decidir quién merece nuestro respeto y quién no. Pero la realidad es que ese no es nuestro papel. En tiempo del profeta Miqueas había injusticia en los tribunales. Había abuso de los liderazgos, había abuso de los ricos contra los pobres. Y había una religiosidad que parecía buena, pero al final sus corazones no estaban ahí. Y Miqueas capítulo 6 nos presenta a un pueblo que está totalmente confundido, pero también nos revela a un Dios que ha declarado como bueno lo que Él quiere de su pueblo. Y eso es que tú y yo solamente practiquemos la justicia, amemos la misericordia y nos humillemos delante de Él. Verso 6, veamos cuál es la pregunta crucial que este pasaje nos presenta. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? El profeta plantea una de las preguntas más profundas de la vida humana, una pregunta que todo en un momento determinado nos la tendremos que hacer. ¿Cómo me presentaré ante el Dios Altísimo? Y esta pregunta no es simplemente una curiosidad religiosa, esta pregunta nace de un corazón que sabe que se había desviado, y un pueblo que había olvidado la mano de Dios obrando en sus vidas. Y vea cómo Él se lo dice en el verso 3, 4 y en adelante. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que al consejo de Balaam, rey de Moab, ¿y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová. El profeta le está diciendo, ustedes vieron la mano de Dios obrar en sus vidas. Y a pesar de eso, le fallaron. Ustedes han visto la mano de Dios que los redimió desde la casa de servidumbre y lo guió, le puso profeta delante. Y aún así le han fallado. Ahora, hermano, piensa en ti y en mí en este momento. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de congregarnos, también nosotros estamos olvidando las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Cuando dejamos de hacer las cosas que nos corresponden, también olvidamos las tantas veces que Dios ha obrado en nuestras vidas. Juan Calvino decía, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Si constantemente, dirigido por la palabra y guiado por el Espíritu Santo, posiblemente en nuestros corazones se estén creando ídolos que estén ocupando el lugar de Dios. El Salmo 139 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí un camino de perversidad, y guíame por el camino de salvación. Yo te invito, mi hermano, con honestidad, a preguntarte en esta mañana, ¿cómo tú te estás presentando delante de Dios? ¿Lo haces desde un corazón rendido, que ha visto la mano de Dios obrar en su vida una u otra vez? Y lo hace desde una fe que ya se ha acostumbrado
a la religiosidad. Para entender la pregunta que el profeta está haciendo en el versículo 6 de cómo me presentaré ante Dios, tenemos que entender cuál era la condición en la que el pueblo se encontraba. Miqueas capítulo 7, verso 2 dice, ¿cómo eran las personas? ¿Cuál era la condición social en que se encontraba la gente? Capítulo 7, verso 2 dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma la red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla antojo de su alma y lo confirman. Y el 5 dice, no creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abra tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Lo que el profeta está describiendo es que la sociedad estaba totalmente corrompida. Había corrupción, había injusticia, había engaño, había violencia. Los ricos se enriquecían a costilla de los pobres. Los jueces lo hacían por recompensa. El padre contra los hijos contra los padres. Y cuídate de la que está al lado de tu casa. Ahora, mi hermano, si nosotros tomáramos este pasaje y mañana lo colocáramos en uno de nuestros periódicos o lo colocáramos en nuestras redes sociales, yo no sé si la gente se daría cuenta que lo que estamos colocando es de Miqueas. Porque lo que el profeta está describiendo es la realidad que nosotros estamos viviendo. Lo que Miqueas está describiendo es un espejo de lo que nosotros vivimos. ¿O cuántas veces hemos visto un padre que se levanta contra un hijo? ¿Cuántos feminicidios no hemos visto en los últimos años? Pero la pregunta es, ¿y la iglesia está exento de esto? Miqueas capítulo 3, verso 11, él también dice, tus jefes, los jefes de la iglesia, juzgan por soborno y los sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Pero si de igual forma tomáramos este pasaje y se lo colocáramos a alguna de las iglesias de hoy en día, también nos diéramos cuenta que lo que Miqueas está profetizando también es una realidad en nuestros tiempos. ¿O cuántas iglesias hoy en día no han convertido a Dios en un medio para obtener dinero y apoyarse en Él para enriquecerse? Miqueas estaba describiendo no solamente una sociedad que estaba corrompida, sino también que los sacerdotes estaban corrompidos. Y entre Miqueas 7 y Miqueas 3 encontramos la pregunta en Miqueas capítulo 6. ¿Cómo me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? El peligro más grande muchas veces de una iglesia no se encuentra allá afuera. Otras veces se encuentra dentro de las cuatro paredes cuando no podemos discernir una predicación correcta, una doctrina correcta de una errónea. Sabemos que muchas veces el mundo allá afuera está mal, pero la pregunta es, ¿qué tan sensible estamos siendo nosotros a la voz de Dios? La pregunta del pasaje aún sigue sin ser respondida porque la sociedad como se encontraba no tenía respuesta para eso. ¿Cómo me presentaré ante el Dios Altísimo? Y esa también debe ser una pregunta, mi hermano. Porque sabes que tú y yo también un día nos presentaremos ante Él. No importa que hoy sea tu primera vez aquí, o si tú tienes 40 o 50 años en el Evangelio. Vete a tu casa preguntándote que un día tú y yo nos pararemos ante Él. Un día nos pararemos ante lo que el profeta está describiendo como el Dios Altísimo. Un día nos pararemos ante el Dios Santo, Santo, Santo. Y el profeta Isaías experimentó esta situación. El profeta un día se para delante de Dios y su expresión fue, miserable de mí, que soy un hombre de labios inmundos
Isaías estaba gritando, Isaías estaba viendo su pecado en él cuando se paró ante la majestad de Dios. Isaías estaba contemplando que él era un ser insignificante delante del Dios santo, santo, santo. Esa también debe ser nuestra idea. Un día nos pararemos ante Él. Y allí, mis hermanos, ninguna de nuestras obras, ninguna de nuestros méritos, nada de lo que nosotros hemos hecho en esta vida nos servirá de nada. Solamente Jesucristo tendrá el poder de justificarnos delante de Él. La pregunta de cómo me presentaré ante Dios nace de un corazón del pueblo que sabía que estaban mal. Ellos sabían que le habían fallado, pero la confusión espiritual, el declive espiritual que estaban viviendo, no le daba la idea de cómo volver, de cómo solucionar eso que estaba mal. Y eso también muchas veces somos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos actuado y hemos caído en hábitos sabiendo que están mal? Pero no se nos hace tan fácil romper esos hábitos. ¿Cuántas veces no actuamos? ¿Cuántas veces no fallamos y seguimos haciendo cosas que sabemos que están mal? Pero no logramos romper con esa cadena. Este pueblo había pedido el horizonte. Ellos sabían que estaban mal, pero no sabían cómo volver a presentarse delante de Dios. Y eso lo hace la culpa, la vergüenza, el dolor del pecado, porque cuando fallamos ante Dios, nosotros sabemos que no queremos volver a presentarnos ante Él. Cuando sabemos que estamos mal, no queremos ir a Dios. Y eso lo hace el pecado. Inmediatamente, mis hermanos, nosotros quitamos la mirada del Calvario. Nosotros quitamos la mirada de lo que Cristo hizo en la cruz. En ese mismo momento, estamos pidiendo la idea de cómo volver a presentarnos delante de Dios. Porque podemos caer en la idea de que tenemos que presentarnos delante de Dios por nuestros méritos, por nuestros sacrificios, y eso no nos servirá de nada. Yo te invito a que tú evalúes con honestidad, mi hermano, en esta mañana. En tu tiempo devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura, ¿cómo tú sientes que te presentas delante de Dios? ¿Lo haces con una fe verdadera, confiando en la obra de Cristo, confiando en sus méritos, confiando en los méritos de Cristo? ¿O lo haces desde una costumbre religiosa, de un corazón que se ha acomodado a simplemente venir a la iglesia los domingos? Porque si nuestros corazones están alineados con la palabra, y constantemente nos estamos predicando el Evangelio a nosotros mismos y el Espíritu Santo está martillando nuestros corazones, debemos predicarnos que no podemos presentarnos ante Él por nuestros méritos. Debemos predicarnos que solamente la gracia de Cristo puede justificarme delante de Él. Veamos entonces cuáles son las posibles preguntas que este pueblo empieza a plantear. La posible respuesta: me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará de Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Después de ver la condición que el pueblo se encontraba, que no podía presentarse delante de Dios, ahora ellos empiezan a formular una serie de respuestas que para nada fue lo que Dios pidió. Como un pecador frágil, como nosotros, como este pueblo, cargado por el pecado, cargado por la culpa, cargado por la vergüenza, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Y las respuestas que nosotros vemos en el pasaje son las respuestas de un corazón que está confundido y que no está pensando claramente de qué tiene que hacer para ir ante Dios. Me presentaré ante Él con holocausto. El holocausto era la ofrenda más costosa porque se quemaba por completo. Este pueblo llegó a pensar, si yo hago algo costoso, Dios me va a perdonar. Me presentaré con becerro de un año. El becerro de un año era algo muy valioso porque el dueño debía cuidar ese becerro hasta un año, alimentarlo, cuidarlo de la fiera, protegerlo, para dentro de un año ir a sacrificarlo, que también era una ofrenda costosa. O me presentaré con millares de carneros o 10,000 arroyos de aceites.
Ya esto eran cosas exageradas, cosas que ellos no iban a poder cumplir. Y la confusión era tan grande que ahora ellos llegaban a pensar, si hago algo sumamente exagerado, Dios me va a perdonar. O peor aún, daré a mi primogénito por mi rebelión. Dar el primogénito era una práctica pagana. Ellos llegaron a pensar que dando sus propios hijos, entonces Dios lo iba a perdonar. A ese punto, ese pueblo había llegado. Ese pueblo había sido golpeado tan fuerte que ya no estaba pensando con claridad. La idea que empiezan a salir del pasaje demuestra cuán confundidos ellos se encontraban, cuán lejos estaban de Dios. Y eso también podemos ser nosotros. Cuando llegamos a pensar que nuestra adoración es un intercambio, eso podemos ser nosotros cuando llegamos a pensar que el servicio a Dios es un intercambio, que si yo le sirvo a Dios, Él va a estar contento conmigo, que si yo adoro, Él va a estar bien conmigo. Llegamos a pensar que si yo hago algo, Dios se agradará en eso. Pero lo que Dios le estaba pidiendo a este pueblo es lo mismo que nos pide a nosotros. Obediencia quiero y no sacrificio. No importa cuántas cosas tú y yo podamos hacer, mi hermano, si nuestros corazones no están ahí, eso no servirá de nada. Este pueblo estaba intentando ofrecer miles de cosas que ellos no podían cumplir, pero para peor aún, sus corazones no estaban ahí. Porque ya vimos la descripción gráfica de cómo estaba la sociedad y de cómo se encontraban los sacerdotes. Mi hermano, tú que sirves al Señor que estás aquí en esta mañana. No importa dónde sea, en la célula, con los niños, adorando al Señor. Yo te invito a preguntarte, ¿de dónde sale la fuerza para tú servir al Señor? ¿Eso sale de un corazón rendido que ha visto la mano de Dios obrando en su vida? ¿O lo hace por obligación? ¿Lo hace por cumplir? ¿Lo hace para sentirte bien contigo misma o contigo mismo? ¿O te hace para sentirte bien con tu familia? ¿O realmente tú has entendido la obra de Dios en tu vida? Esta semana leía un artículo en Coalición por el Evangelio. Una mujer cristiana de 40 años se sentía con sentimientos vacíos y falta de propósito, cada vez más profundo. Insatisfecha con su matrimonio, porque no tenía hijos. Entonces, ella decide involucrarse en la iglesia y cada vez tomaba más servicio y más cosas que hacer dentro de la iglesia. Y por un momento se sentía bien. Pero inmediatamente llegaron los golpes, llegaron las situaciones, porque mi hermano servir a Dios cuesta y tendremos que pagar un precio. Inmediatamente llegaron las situaciones, entonces ya el servicio a Dios no la llenaba. Dejando eso a un lado, entonces ahora decide invertir en su profesión. Decide trabajar más horas. Decide emprender en su vida, en su trabajo. Pero tarde o temprano eso lo llevó a descuidar su matrimonio y su hogar. Y tampoco en un momento determinado ya eso no la estaba llenando. Insatisfecha con el servicio a Dios, por las tantas cosas que muchas veces hacemos, y satisfecha con el trabajo, ella decide entonces preguntarle a ChatGPT, ¿cómo puedo encontrar propósito en la vida? Y entonces ChatGPT empieza a decirle, busca aquello que te apasiones, desarróllate como mujer y explora cosas nuevas. Pero mientras ella lee estos consejos, se da cuenta que ella había hecho todo eso y aún así seguía sin propósito. Mis hermanos, no importa cuántas cosas nosotros podamos hacer. No importa qué tan llena esté nuestra agenda en nuestra casa con el servicio a Dios, si nuestros corazones no están ahí, seguiremos viviendo vidas vacías y con falta de propósito. Si nuestros corazones no son guiados por el Espíritu Santo, no importa qué tanto queramos servir a Dios, seguiremos viviendo vidas vacías y llenas de religiosidad. Querer cumplir con reglas externas durante esta vida simplemente nos da una falsa ilusión de santidad. Porque lo que Dios siempre pidió para ese pueblo de Miqueas siempre estuvo al alcance de ellos, que era una vida de obediencia. Lo que Dios pide para ti, iglesia, y lo que Dios pide para mí, también siempre ha estado a nuestro alcance,
que una vida de obediencia guiada por el Espíritu Santo. El propio Jesús no se quedó tranquilo cuando él vio la religiosidad en sus tiempos. En Mateo 23 Jesús confrontó a los fariseos y prácticamente las palabras que usó Jesús son las mismas palabras que Miqueas utiliza en capítulo 6. Él le dice, Jesús a los fariseos, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero descuidan lo más importante, que es hacer la justicia, buscar la misericordia y una vida de fe. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes están preocupados por las cosas pequeñas, pero descuidan lo más importante, que es una vida de justicia, de misericordia y de fe. La realidad es que también eso nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos enfocados en cumplir reglas externas. Buscamos la manera de vestirnos como cristianos. Eso está muy bien. Pero en esa misma línea, otras veces olvidamos cuidar nuestras palabras. Nos cuidamos del café, de beber una Coca-Cola, porque entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso está muy bien. Pero otras veces olvidamos cuidarnos como del chisme. Porque estamos viviendo en una generación del siglo XXI, donde cada día podemos vestirnos como cristianos, pero como esa generación está olvidando que lo que Dios pide que el profeta le estaba diciendo y lo que Jesús le estaba diciendo es lo mismo que nos pide a nosotros. Vive con justicia, ama la misericordia y humíllate delante de Él. Todas esas respuestas que el pasaje nos está dando, todas esas respuestas que estaban surgiendo de un corazón que estaba engañado por el pecado, que estaban confundidos, solamente nos deja ver que el Antiguo Testamento solamente era una sombra de lo que había de venir. La única manera que tú y yo podemos presentarnos delante de Dios es por los méritos de Cristo. El libro de Hebreos dice que todo eso era una sombra. Jesús se presentó ante Dios una vez y para siempre. Los sacrificios que ellos hacían allá atrás tapaban el pecado. Pero el sacrificio de Jesús quita el pecado. Juan el Bautista lo ve y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo no podemos presentarnos por nuestras obras, por nuestros méritos. Para Dios simplemente son trapos de inmundicia. La invitación esta mañana es que tú y yo podamos salir de aquí diciendo, mi hermano, wow, qué pecadores somos. Qué indignos somos. Somos esclavos del pecado, íbamos rumbo del infierno. Pero qué glorioso es nuestro Salvador. Qué glorioso es Cristo. Qué glorioso es Él. A Él sea la gloria, el honor, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que tú y yo podamos salir de aquí en esta mañana viendo nuestro pecado, pero también poniendo la mirada en Cristo, porque solamente Él puede presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado. El verso 8 sigue diciendo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Dios de ti. El profeta le está diciendo, miren, yo no quiero ninguna de esas exageraciones. Yo no quiero nada de eso que ustedes están pidiendo hacer. Esto es lo que yo quiero. ¿Y qué es? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Mi hermano que estás aquí, padres, hijos, esposos, pensemos por un momento, ¿cómo cambiaría nuestra familia? ¿Cómo cambiarían nuestros matrimonios si cada uno de nosotros busca hacer justicia dentro de nuestro hogar? Caminar con rectitud dentro de nuestros hogares. ¿Cómo cambiaría un esposo que constantemente quiere aplicar la misericordia con su familia? Un esposo que quiere vivir humillado para que su familia sea exaltada. ¿Cómo cambiaría ese matrimonio si esa mujer decide que quiere vivir una vida consagrada para la gloria de Dios? Si tenemos familias sanas, si tenemos matrimonios sanos, también tenemos una iglesia sana. Pero ¿cómo cambiaríamos como iglesia si cada uno de nuestros miembros, líderes, servidores, hermanos nuevos, antiguos,
Y cada uno de nosotros busca también vestirse de justicia, de misericordia y vivir humildemente delante de Él. ¿Cuál sería el resultado? Posiblemente sería una iglesia que busca lo pedido, una iglesia que busque sanar heridas antes que hacerla, una iglesia que busque restituir a aquel que ha caído, una iglesia que busque reflejar a Cristo en una cultura moderna que cada día nos empuja al egoísmo. La justicia bíblica muchas veces es darle a cada uno lo que se merece, pero eso va a implicar que tú y yo tratemos al prójimo con rectitud, pero también sin engaños. Que podamos tratar al prójimo sin favoritismo, pero también sin aprovecharnos de nadie. Vivir una vida de justicia implica que tengo que ayudar al débil cuando lo necesite, que tengo que restaurar al que está caído cuando lo necesite, pero también tengo que corregir a aquel que está torcido y cuando esté en mis manos. Porque Dios demanda justicia, porque Él es un Dios justo. Él está buscando que su pueblo refleje lo que Él es, que reflejemos su carácter. Una de las personas o de las personas que más nosotros le exigimos justicia son a nuestros políticos. Y ciertamente quisiéramos que pudieran gobernar con justicia y que tuviéramos un mejor país. Pero pensemos nosotros, como ciudadanos, ¿qué tanto también podemos aplicar la justicia en nuestras vidas? Cuando decidimos cumplir con las leyes y normas de esta tierra, estamos viviendo una vida de justicia. Cuando decidimos pagar nuestros impuestos, estamos tomando la decisión de vivir una vida de justicia, pero eso no se queda ahí, lo debemos hacer porque yo ahora lo hago para la gloria de Dios. Pensemos como empleadores, como supervisores. ¿Cómo sería una vida de justicia cuando tratamos a nuestro empleado dignamente, proveyendo las cosas que ellos necesitan, proveyendo un salario digno? Pero también veámonos como empleados. Una vida de justicia debe implicar que yo camine con integridad y cada día en mi trabajo diga, verdaderamente este hombre es un siervo de Dios. Verdaderamente esta es una mujer que quiere vivir una vida de justicia. ¿Por qué Dios demanda justicia de nosotros? Porque en la cruz del Calvario Dios derramó su ira en justicia sobre Cristo. Porque Dios demanda misericordia de nosotros. Porque en la cruz del Calvario Dios derramó su amor para que tú y yo hoy pudiéramos tener una vida eterna. Porque Dios demanda que tú y yo podamos vivir una vida en humillación delante de Él. En la cruz del Calvario Dios humilló a su Hijo para que tú y yo hoy pudiéramos vivir una vida de obediencia. Así que, mi hermano, yo te invito a que tú veas Miqueas capítulo 6, verso 8, a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este verso solamente toma brillo, toma claridad cuando lo vemos a la luz de que lo que Jesús hizo a favor de nuestras vidas. Existe una diferencia, por lo menos en nuestra tierra, en nuestros términos, entre una invitación y una demanda, porque en otras versiones este pasaje dice que Dios demanda la justicia, la misericordia y la humillación delante de Él. Una invitación, por ejemplo, nos invitan a un cumpleaños y nosotros podemos decidir si vamos, si no vamos. Eso depende de nuestras agendas, de cómo estemos en ese día. Y posiblemente no tengamos ninguna obligación moral para nosotros ir a un cumpleaños o no. Pero una demanda, en términos humanos, yo soy demandado ante un juez y yo no me puedo levantar y decir, bueno, yo hoy no me siento bien, yo no quiero ir. Una demanda de un juez implica que tú y yo tenemos que presentarnos delante de un juez, sí o sí. Si no, traerá consecuencias hacia nuestras vidas. Y si eso es en términos humanos, una demanda implica obligación, imagínense entonces ahora una demanda en términos espirituales, donde el propio Dios es quien está pidiendo de nosotros que vivamos bajo estas tres cualidades. Implica entonces una mayor responsabilidad, porque Dios está pidiendo que nosotros podamos vivir a la luz del carácter de lo que es, como un Dios justo, como un Dios misericordioso y como un Dios que humilló a su Hijo en la cruz del Calvario.
Pero esa misericordia nace de un corazón compasivo, que está dispuesto a ayudar a los demás, sobre todo cuando sabemos que no se nos puede retribuir. Pero el profeta no solamente se queda en que hagamos la misericordia, va un poco más lejos y lea conmigo, dice que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar la misericordia. Eso quiere decir que nuestros corazones deben deleitarse en hacer misericordia con otros. Nuestros corazones deben anhelar practicar la misericordia. Nuestros corazones deben desear hacer misericordia con otros, porque Él es un Dios misericordioso. Y Jesús también fue claro respecto a la misericordia y respecto a los religiosos. Y él le presentó esto con una parábola que conocemos, que es la parábola del buen samaritano. Donde un hombre tendido en el camino, herido, medio muerto, pasa el sacerdote, no le ayuda. Pasa el levita, tampoco se para. Ninguno de ellos se detuvo a ayudarle. Posiblemente tenían el conocimiento religioso, pero no tenían misericordia en sus corazones. Sin embargo, el samaritano, un hombre despreciado socialmente, un hombre despreciado religiosamente, dice la palabra, que lo vio, fue movido a misericordia. No simplemente se quedó en verlo, sino que fue movido a misericordia. ¿Y qué él hizo? Se acercó, vendó sus heridas, derramó aceite, lo cargó, lo llevó al mesón y pagó el costo que él debía pagar. Se comprometió a restaurarlo. Yo te invito a que tú te veas en ese espejo, mi hermano. Tú estás dispuesto a hacer eso. Tú estás dispuesto a practicar esa misericordia. Tú estás dispuesto a vendar las heridas de otros. Tú estás dispuesto a cargarlo sobre tu vehículo en amor a la misericordia. Tú estás dispuesto a comprometerte en la restauración. Amar a la misericordia implica que yo tenga que involucrarme con las personas que necesiten de mí. Si simplemente nos quedamos como simples espectadores, no hacemos ningún tipo de diferencia entre nosotros y los fariseos que Jesús denunciaba. Si nos quedamos viendo a un lado, no vamos a hacernos ningún tipo de diferencia. ¿Y por qué Dios? Porque el profeta le dice, miren, yo le he declarado lo que es bueno. Ustedes no tienen que hacer esto. Dios le ha dicho lo que es bueno, que es hagan esto. También Dios nos ha dicho a nosotros lo que es bueno. Y para eso nosotros tenemos su palabra. En su palabra Dios nos ha dicho lo que es bueno y lo que Él quiere de nosotros. Finalmente, vive una vida humillada delante de Él. Cada día tú y yo, mi amado hermano, debemos vivir con la conciencia clara de que todo lo que haga, todo lo que soy, todo lo que digo, simplemente es por su gracia y su poder. Todo lo que yo pueda hacer durante esta vida, simplemente por la gracia de Cristo. Y nada de eso podrá justificarnos delante de Dios, solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Querido hermano creyente que estás aquí, tú y yo, mi hermano, llenos del Espíritu Santo, estamos capacitados para vivir esa vida que el profeta demanda de nosotros. Llenos del Espíritu Santo, dirigidos por su poder y por su gracia, nosotros estamos capacitados para vivir una vida de justicia, de misericordia y humildad delante de Él. No porque seamos fuertes, no porque seamos buenos, no porque su Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos llegar hasta el final. Su Espíritu Santo es que nos fortalece para que cada día nosotros podamos levantar a aquel que necesite ser levantado. Lo que Dios demanda de nosotros va a implicar que cada día, mi hermano, tú y yo estemos revisando nuestros corazones. Va a implicar que constantemente nos estemos predicando el Evangelio, que nos estemos predicando el Evangelio para ver qué tantos ídolos se han creado en nuestros corazones. Pero Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Querido amigo que estás aquí, que no conoces al Señor, la realidad es que tú y yo no podemos cumplir eso que estás ahí. Tú y yo no podemos vivir una vida de justicia, de misericordia y de humillación delante de Él. Pero la gloriosa noticia que tú tienes esta mañana es que Cristo cumplió donde tú y yo fallamos.
Cristo cumplió lo que tú y yo no podíamos cumplir. Así que en esta mañana tú tienes esos delante de ti. Si le aceptas en tu corazón, hoy, esa justicia que Cristo logró, te es imputada a tu cuenta. Esa misericordia que Cristo derramó viene a tu cuenta. Y esa humillación de Él viene a tu cuenta. Así que lo que Cristo hizo, hoy está delante de ti. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado tu Espíritu Santo, el cual nos guiará y nos ayudará a toda verdad. Gracias porque cada día, Señor, podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Cada día podemos reunirnos para exaltar tu nombre. Y en esta mañana, Señor, tú seas ayudándonos, Padre, a vivir una vida de justicia, una vida de misericordia y una vida humillada delante de ti, porque eso es lo que tú pides de nosotros. Padre, sabemos que no es fácil, sabemos que no podemos, pero gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudará para que nosotros podamos llegar hasta el fin. Padre, en esta mañana te damos toda gloria, toda honra, todo honor a ti, que solamente tú te la mereces, Padre. Gracias te damos, en nombre de Jesús.